un poco mi tramo formativo y a lo que me dedico es más basado a la gestión de recursos humanos y su relevancia transversal en todas las formaciones en algún punto, porque nos toca de algún modo hacer esos vínculos entre la formación y el trabajo y después las inserciones profesionales de diversos perfiles. Entonces, bueno, mi incorporación a la carrera y a una asignatura particular refiere a esa formación específica y a esos saberes genéricos que tenemos por ahí muchas veces formados en esa línea. Bien, ahí creo que están viendo todos. La propuesta o lo que vamos a trabajar muy rápidamente son poder pensar o reflexionar respecto de las competencias genéricas de los perfiles de los profesionales informáticos, en su caso particular, digamos. ¿Cuál es la idea o cuáles son los contenidos principales? ¿A qué llamamos competencias genéricas? ¿Qué entendemos por competencia primero y después qué son competencias genéricas? Algunos conceptos o alguna idea general del trabajo en equipo y sus principales características. La relevancia del trabajo en equipo en las organizaciones actuales, la relevancia para poder pensar proyectos de manera colaborativa, no solo en instituciones formales, sino también, como decía la profe hoy, esta idea de poder generar a través de proyectos independientes, propuestas, pero generalmente o habitualmente revisten un carácter colaborativo, al menos con una persona más, ¿no? Se da cada vez y con mayor frecuencia esta situación de que no todos, o se va perdiendo la ultra especialidad por aquellos profesionales que logran integrarse. O sea, se pone más en valor la capacidad de integración que aquel ultra especialista que no, de algún modo, pone en conocimiento sus saberes. Entonces vamos a ver cada vez más proyectos, startups, digamos, empresas pequeñas, organizaciones pequeñas que nacen de la idea de 2, 3, de manera asociativa. Y algunas pautas tipo decálogo para pensar el trabajo colaborativo, en equipo y demás, en el marco de, bueno, cada vez más exigencias de respuestas ágiles, formas de trabajo ágiles. ¿No? La primera pregunta o la idea que dispara un poco la presentación es qué entendemos por competencia, ¿no? Y nos refiere a esta idea de competencia de dos personas compitiendo o un grupo de personas compitiendo respecto de algo, sino todo lo opuesto en algún sentido. ¿Sí? Las competencias de algún modo hay una suerte de descripción teórica, digamos, a qué refieren, pero básicamente para no extenderme demasiado, refieren a una suerte de capacidades o formas de poner en valor esos saberes y poner en práctica particularmente los saberes. ¿Sí? Hace referencia no solo al concepto de saber, sino al saber hacer. Como les decía anteriormente, va quedando atrás la idea de aquella persona profundamente conocedora de algún tema en particular, por aquella persona que tiene la capacidad de, por más mínimo o acotado que sea su saber, poder ponerlo en práctica, resolver problemas, dar respuesta a las demandas. Habitualmente está pensado este concepto para el ejercicio profesional, ¿sí? No se piensa o no se habla de competencia cuando uno tiene que resolver cuestiones personales, sino hace referencia a la idea de dar respuesta de tipo profesional, ¿sí? Por eso justamente dice que están referidas a un contexto profesional, es decir, a una situación específica donde la persona tiene que desempeñarse y que refieren a una suerte de saberes y desempeño profesional donde la persona debe demostrar cierta idoneidad técnica, ¿sí? Esa es la idea general. No me quiero detener demasiado para poder revisar todas las ideas. ¿Por qué hablamos de competencias? ¿Por qué hablamos o por qué incorporamos la cuestión de poder pensar la formación más blanda, si se quiere, dentro de las ingenierías, de las carreras de licenciatura, no sé, tanto informática, sistemas, computación, independientemente de la denominación que asuman y la orientación que tengan? Bueno, justamente porque la revisión de las inserciones profesionales de los graduados en esa línea muestra una muy buena formación técnica con un complemento de debilidades, si se quiere, en el ámbito de las competencias sociales, éticas, políticas, comunicacionales. En este caso, y el texto que de algún modo forma parte de la carrera y sobre la cual se revisó el plan de estudio, sobre la cual se revisan algunas asignaturas, es un texto que reúne información de un grupo de decanos que integran un consejo de ingeniería donde han hecho informes e investigaciones en todas esas carreras, identificando esta situación para todas las carreras de ingeniería, no es solamente para aquellas que están vinculadas a la ciencia de la computación, a la informática. Digo, todas en algún punto demuestran o se evidencian dificultades, ¿sí? Que son resolubles en el tiempo desde ya, obviamente. De ahí vienen las revisiones de planes y programas.
pero que a priori, sobre todo hacia la década finales de los 90, principios de los años 2000, evidencian todavía dificultades en el desarrollo de las competencias blandas. ¿Sí? Solamente para diferenciar entre las tecnológicas, son aquellas que, por ejemplo, desarrollan en esta asignatura. ¿Sí? Todas esas competencias tienen una profunda formación tecnológica y forman los pilares y las bases de la carrera y de su paso por las asignaturas y la formación completa, digamos. Pero no deben descuidarse, señala el texto, no deben descuidarse las competencias sociales, políticas, actitudinales, éticas, que hacen los profesionales también, ¿no? Cada vez más se discute la formación ética de los profesionales en todo sentido, ¿no? Habrán escuchado, no sé, cosas que uno no las vincula de manera directa como la formación ética, pero que hacen parte, la gestión de los residuos, digo, el uso de la IA y su vinculación con el agua, ¿no? Tanto con esto del estudio Gilby y demás. Bueno, hacen un poco a la formación ética también de la profesión y saber qué lenguajes utilizar, qué tipo de consumo energético emplear, qué tipo de insumos se van a comprar para que tengan mayor duración, qué vamos a hacer con esos insumos cuando pierdan su vida útil. Bueno, digamos, todas estas discusiones forman parte hoy de discusiones o ideas que los profesionales deben tener, ¿no? Ya no solo sirve dar respuesta a problemas puntuales de la formación, sino entender la formación como algo más global. ¿Sí? Y van a ver que si, no sé si es el caso de alguno, pero si así fuera, se incorpora a una empresa de carácter multinacional, esto es básico, digamos, ¿no? Estas discusiones son básicas, están sentadas las bases de las políticas ambientales, de las políticas de reciclaje, de las políticas de compra, de las políticas de uso energético, solo por mencionar algunas. ¿Sí? En ese marco, además, tenemos que pensar, bueno, desde ya la base de, como decía, la competencia social, política y actitudinal, de equipos de trabajo y de comunicación como dos elementos básicos y centrales para todo profesional que quiera de algún modo sobrevivir a este tiempo sumamente demandante, exigente con los profesionales. ¿Sí? ¿Qué es el trabajo en equipo? Bueno, sabemos que es el trabajo en equipo. De hecho, vivimos y convivimos en instituciones desde el principio de nuestra socialización desarrollando trabajo en equipo en ámbitos diversos, ¿no? Iglesia, deporte, no sé, toda institución en la que pasamos, en algún modo siempre fuimos invitados a trabajar en equipo, pero muchas veces desconocemos qué implica y qué deben las partes de algún modo ceder para que esto tenga un resultado exitoso, sea eficiente, alcanzar objetivos, dar respuestas a las situaciones y demás. Por el tiempo avanzo puntualmente hacia a lo que es qué implica como competencia profesional desempeñarse efectivamente en equipos de trabajo. ¿Sí? Acá dice, la competencia requiere la articulación efectiva de diversas capacidades. Lo que vamos a ver que cuando uno trabaja en equipo, obviamente, no requiere solamente de algún u otro factor de la personalidad, sino que supone poner en práctica un conjunto de elementos. ¿Sí? Por ejemplo, debemos tener capacidad para definir metas, responsabilidades, tanto individuales como colectivas. No podemos descuidar estos factores. Muchas veces en los proyectos encaramos con mucha eficiencia quizás el cumplimiento de metas individuales, pero descuidamos completamente el alcance de objetivos grupales y eso hace que a la larga sea fracaso de todos modos, digamos, o los resultados no alcancen los objetivos esperados. También debemos reconocer y respetar puntos de vista y opiniones. Esto que les preguntaba yo al principio, ¿cómo vienen con el desarrollo del trabajo en equipo? Y decir que siempre bien, es verdad, me parece que de hecho hay unidad en relación a la tensión, al conflicto, a las ideas contrapuestas, porque de ahí justamente surgen muchas veces las posibilidades de mejora, la identificación de problemas, la capacidad de resolver situaciones que muchas veces tratamos de evitar. ¿Sí? Entonces la dinámica de grupo va a asumir necesariamente, si es sano el vínculo, conflictos, problemas, situaciones, ¿sí? Que no son personales, desde ya, forman parte de la situación de trabajo puntual. Pasamos la puerta, digamos, podemos tomar otro vínculo social distinto, podemos ser amigos, podemos compartir situaciones sociales, ¿no? Pero muchas veces estamos de algún modo impuestos
predefinidos o trabajar con determinadas personas que, bueno, tienen puntos de vista diferentes, que muchas veces no nos comprenden, y quizá ahí también haya otra competencia que desarrollar. En fin. Y otro aspecto sumamente importante, digamos, es la capacidad de asumir responsabilidades y roles, ¿sí? Muchas veces el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo tiende a diluirse, no tienden a ser claras las definiciones de funciones. Y es importante que, ya tomando como referencia el práctico que deben desarrollar en la materia, quizás en etapa inicial poder definir algunos perfiles, ¿sí? Y entender que esos perfiles y esas funciones pueden rotar en función de las situaciones. ¿Se entiende? No quien necesariamente lidere una determinada etapa, una entrega o una parte del desarrollo del proyecto, necesariamente tenga que siempre ser quien de algún modo esté al frente o lidere o tome las decisiones. Es importante muchas veces entender que estos perfiles son funcionales y que deben ajustarse ¿a qué? A las competencias que tenga la persona, ¿sí? Y a las competencias que tenga desarrollada a ese momento. Puede que en el trabajo backend, digamos, el desarrollo que uno tenga, después no tenga la capacidad de exponerlo o presentarlo, y dentro del equipo sí existan otros perfiles que puedan hacerlo. Ahí la importancia de distribuir las cargas de trabajo, poder pensar los resultados colaborativamente y colectivamente. Y como les decía hoy, distribuir nunca va a ser equitativo, pero tratar de hacerlo una distribución equitativa del desarrollo de sus. ¿Les suena todo esto, no? ¿Lo hacen habitualmente? Sí, forma parte de las carreras profesionales cada vez más. ¿Sí? Son pocas las carreras, y diría casi ninguna, que va quedando con un esquema de trabajo muy solitario. Podríamos referenciarnos, no sé, al derecho, por ejemplo, que sí es como una cosa más de, bueno, interpretación de la norma, reflexión, exposición, y bueno, ir resolviendo la vida un poco solo durante la formación. No así durante el ejercicio, que vemos que cada vez más, ¿no?, tienden a agruparse para dar respuesta a la complejidad que van asumiendo las profesiones. ¿Sí? Bien, esto es un trabajo que hizo el Instituto Nacional de Educación Técnica, que de algún modo lo que trataba era de explicar cuáles van a ser las principales demandas demandas profesionales de la década del 20, digamos, ¿no? Poder pensar, el 2020 obviamente fue un año de mucho cambio con relación a lo que uno proyectaba, pero fíjense, y por eso lo sigo trayendo a presentarlo, digamos, la importancia de cómo esos trabajos de investigación muchas veces pueden hacer una lectura de algún modo futurista, si se quiere, con relación, o validan esas hipótesis de cuáles son las competencias profesionales requeridas para el futuro en Argentina. ¿Sí? Vamos a ver que las habilidades críticas, es decir, aquellas que van a ser o que son necesarias, revisten justamente habilidades o competencias blandas, ¿sí? Al igual que las habilidades emergentes. Las habilidades cuello de botella, aquellas que no se pueden, que se requieren, pero que no se pueden resolver, no hay profesionales o no hay en su mayoría profesionales que puedan dar respuesta. Iniciativa, visión estratégica, capacidad de análisis, entrenamiento y formación de equipos, motivación, siguen siendo en algún punto, y no lo digo yo, sino que forma parte de lo que plantea el sector privado muchas veces, necesidades formativas, y obviamente las habilidades declinantes refieren un poco más hacia las destrezas manuales, ¿sí? Producto de, bueno, de crecimiento fuerte de la industria y un desarrollo de los servicios muy importante. Entonces hoy, si uno encuentra 50 años atrás, mayoritariamente la gente intervenía en procesos manuales de trabajo. Hoy nos encontramos trabajando cada vez más a través de procesos intelectuales, ¿no? Entonces esto pone de algún modo un mapa o una situación actual, digamos, de cómo uno que quiere reorientar su perfil y reorientar su profesión. ¿Sí? Fíjense si quisiéramos hacer una desegregación más geográfica, ¿no? Si uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa si quiero ir a ejercer en el NEA? ¿Cuáles son las competencias que requiero? Si quiero ejercer en la Patagonia, si quiero hacerlo en Cuyo, si quiero hacer... En líneas generales, todo el norte del país tiene una fuerte demanda, norte-centro del país, de habilidades blandas. Y vamos a encontrar la única diferencia en el sur, donde sí todavía es una zona en desarrollo que requiere fuerte habilidad manual, digamos, una zona que está creciendo, donde hay construcción, donde todavía... Pero en líneas generales, centro-sur del país, claramente el crecimiento de los servicios profesionales hace que se requieran cada vez más habilidades blandas, ¿no?
siempre digo, mis planteos o lo que yo propongo no quiere decir que deshabilite o desacredite la formación técnica. Eso no está en discusión, por eso les decía, la formación de los ingenieros, de los licenciados en sistemas, es y debe ser aún más desarrollada. O sea, digamos, debe demostrar la solidez que tiene y aún más. Pero sí se considera, y es algo de público conocimiento, digamos, de que hay que fortalecer las competencias sociales, éticas, actitudinales de estos profesionales en esta línea. ¿Sí? Algunas pautas. Lo que un poco fuimos tocando en algunas partes de la presentación. Si van a trabajar en equipo, ¿cómo podemos arrancar para fortalecer este funcionamiento y para que podamos alcanzar objetivos? Establecer misiones y propósitos. Es súper sencillo hacerlo. La profe dijo hoy, así como nos asistimos para la inteligencia artificial para el desarrollo de infraestructura, para el desarrollo, digo, en todas las áreas, la gestión de equipos y los recursos humanos también lo hacen. Entonces también podemos ahí establecer un prompt para definir algunas pautas de funcionamiento, ajustarlo, obviamente, a nuestros deseos, necesidades, objetivos, y tenemos unas pautas de trabajo para guiarnos, ¿sí? Tener claras las funciones a desempeñar, comunicarse con eficacia, esto de, bueno, no evitar conversaciones incómodas, no evitar las opiniones, ser frontales, poder decir los puntos de vista, aspectos a mejorar, siempre de marco de respeto, digo, siempre desde un comportamiento propio de un universitario, pero el equipo supone, para que las cosas funcionen, ser sincero, plantear las disconformidades, plantear los puntos de vista, lo cual viene directamente asociado al tema siguiente, gestionar los conflictos, ¿sí? Que por sí no son malos, sino que justamente la gestión de eso supone una posibilidad, como les decía hoy, la posibilidad de mejorar, de encontrar ahí puntos para fortalecer el funcionamiento. Por otro lado, reconocer y recompensar el trabajo en equipo, esto que les señalaba hoy, puede que dentro del equipo haya diversos roles, algunos más visibles que otros, pero debemos encontrar la forma como colectivo de todos llevarnos a un modo del reconocimiento, también llevarnos los puntos a mejorar, las observaciones, son parte de la responsabilidad solidaria que tenemos. Y por otro lado, bueno, fomentar la apertura y la confianza. Parecen cosas menores, parecen cosas como complementarias, pero en realidad uno cuando ejerce, cuando se encuentra, la profe lo debe saber, digamos, la complejidad de gestionar perfiles, que muchas veces son incluso fuertemente técnicos, pero que tienen dificultades en el desarrollo. Y esto queda en evidencia profundamente cuando uno tiene que alcanzar objetivos y son de algún modo obturados o no se alcanzan por cuestiones meramente relacionales, no técnicas. Eso sucede y sucede mucho, ¿no? Puntualmente yo no me dedico cotidianamente a eso, pero sí leo, sigo perfiles, sigo boletines informativos que mencionan, digamos, la complejidad de alcanzar objetivos producto de una interna que no refiere a, sino que es meramente personal. Entonces, en síntesis, con esto vamos cerrando. Pues el bostezo de la compañera acá nos marca la hora. Me parece que como alguien quiere unirse. Sí. Me parece como por ahí, un poco dedicándome a esto, haciendo también trabajo particular, acompañando en algunas ocasiones a profesionales de otras disciplinas a, por ejemplo, elaborar currículum, a armar su historia de vida en LinkedIn. Me parece que no deben descuidar esta parte, que si bien obviamente su formación tiene como un perfil demasiado centrado en la resolución de problemas, me parece que deben de algún modo complementar, porque ¿qué pasa cuando uno se encuentra con las personas que de algún modo toman decisiones en las organizaciones? Muchas veces en el área de sistemas o por fuera no son justamente perfiles de sistemas. Caso del polo IT corriente, por ejemplo, sin desmerecer la formación que tiene el presidente, es abogado, digamos. ¿Qué tiene principalmente? Capacidad de estudiar de manera autónoma, es profundamente autodidacta, posiblemente sepa más que muchos licenciados en sistemas, no lo sabemos, pero además tiene muchas habilidades desarrolladas en cuanto a la capacidad de negociar, identificar problemas, ¿no? Reunir problemas del sector para sentarse con un funcionario a solicitar financiamiento, presupuestos. Digo, entonces también pensar que la profesión no es solamente lo que muchas veces construimos de manera ideal, sino que
hay una gran cantidad de perfiles profesionales, por eso les quería mostrar rápidamente, para que no para que lo hagan ahora, sino para que lo puedan hacer en otro momento, para entender que hoy, por ejemplo, la informática ya tiene más especialidades que la medicina. O sea, tiene algunos perfiles novedosos, contemporáneos. Sí, profesor, terminó. Entonces, comprender eso, digamos, la complejidad hoy de estudiar ciencias de la computación, informática, ingeniería en sistemas, es tener un abanico de posibilidades que va mucho más allá de lo que uno cree o por lo cual uno ingresó muchas veces a la formación, ¿no? Su perfil estrella, ¿cuál es? Bueno, el desarrollador, todo el mundo, ¿no? Cuando uno piensa en un profesional del área, piensa en un desarrollador. Bueno, acá hay más de 25 formaciones, digamos, dentro de la formación de grado hay 25 o más, porque se van creando como con la misma velocidad que cambian las versiones de la inteligencia, se generan nuevos perfiles, los cuales ustedes pueden de algún modo profundizar, trabajar, orientar su carrera, ¿sí? Sepan que todos estos... Sí, 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 que es la Cámara Argentina de la Industria del Software. Cámara de la Industria Argentina del Software, para ser más específico. ¿Sí? Exactamente. Absolutamente. Es interesante porque ahí pueden ver dentro de los perfiles todos los requerimientos técnicos, profesionales, pero también la importancia y la relevancia que le da el sector privado, porque esto no es algo académico, sino es una composición de más de 800 empresas que definieron cómo identificar perfiles. Van a ver el valor que le da, efectivamente, por ejemplo, a la formación genérica, complementaria o blanda, digamos. Así que bueno, eso en 20 minutos es como para ponerlos en situación. Gracias por la atención. Yo me acordaba mientras daba el ejemplo, no sé si a ustedes les pasó, pero por ahí suele ocurrir, como decía